Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del día de hoy va a dar inicio al curso de Sistemas de Información Contable 1, un curso bastante interesante, pues a grandes rasgos el contenido de ese curso y lo que vamos a desarrollar durante este semestre es que ustedes puedan realizar, registrar y analizar una contabilidad, una o varias si nos da tiempo, contabilidades en todo su proceso, desde lo que es el inicio de operaciones de un ejercicio contable hasta la finalización de esas operaciones contables. El curso de Sistemas de Información Contable 1 ya no es un curso en donde se les tenga que enseñar a hacer contabilidad, sino que todos los conocimientos que ustedes han adquirido en los cursos de contabilidad, en los cursos de NIC, en los cursos de NIF y en los cursos de impuestos, pues sean ejecutados o los pongan ustedes en práctica a través de un sistema de contabilidad computarizado o electrónico. Sin embargo, déjenme decirles que por la experiencia que he tenido en estos cursos en años anteriores, pues lamentablemente los estudiantes todavía no conocen en forma integral cómo funciona la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque se les ha enseñado por segmentos o por partes. Y en realidad, a la hora de que en el caso de los cursos que yo imparto les tienen que dar una práctica en donde tienen que integrar todos esos conocimientos, ahí es donde tenemos mucha limitación. Entonces, para poder avanzar en este curso de Sistemas de Información Contable 1, yo voy a tratar en este mes de julio de hacer una retroalimentación también, como lo estoy haciendo en el curso de impuestos, de cómo funciona la contabilidad y de dónde se extrae la información. Porque no es lo mismo que ustedes reciban un laboratorio en donde están los datos ficticios, que se les dé la documentación o que se les indique que usted extraiga la información y ustedes no sepan de dónde. Si el grupo que va a estar en este semestre en el curso mencionado pues conoce bastante de contabilidad, pues podemos avanzar mucho más. Y si no conocen y no tienen mucha práctica contable, pues esta es la oportunidad para que ya empiecen a adquirir esa experiencia. Generalmente los cursos que yo imparto los enfoco mucho a las vivencias que ustedes van a tener en la práctica, lo que ustedes van a ir a hacer en el desarrollo de la profesión, porque lo que se pretende es que ustedes no solo se gradúen y tengan el título colgado en la pared, sino que exploten o desarrollen los conocimientos y la profesión, porque para eso ustedes están sacrificando tiempo, recursos financieros, la familia y otros factores, trabajo, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a pensar, es que eso lo deberían de saber ya, entonces ahí nos vamos a detener. Lo que sí les voy a pedir favor es de que si hay algunos puntos que vamos a desarrollar en este mes, que ustedes ya lo sepan o lo dominen, pues qué bueno. Qué bueno, porque entonces vamos a avanzar. Pero aquellos estudiantes que en realidad tengan esa limitación y todavía no tengan claro cómo funciona la contabilidad en forma integral, por favor, con toda confianza me deben de decir, mire, Lick, fíjate que esto, pues yo no lo he visto, no lo he entendido, para que entonces tratemos de enfocarnos en donde tienen esas debilidades de conocimiento para que podamos avanzar todos como grupo. No soy de la idea de estar diciendo, miren, es que eso ya no lo enseño porque yo no doy los cursos de contabilidad. Y de hecho,
yo no doy los cursos de contabilidad. Pero como están relacionados con los cursos que estamos impartiendo ya en el área profesional, o sea, a partir del 5º semestre en el plan diario hasta el 8º, entonces es triste ver que hay estudiantes que han cerrado cursos y que no se han sometido a sus exámenes privados porque o los han perdido, porque ya en esas instancias lo que se mide en un examen privado es si está en la capacidad de ser contador público y si está en la capacidad de ser auditor. Si no, si todavía le falta, entonces va a conllevar un tiempo adicional para que se prepare, pero lamentablemente ya no es en cuestión de ir a recibir clases a la universidad, sino que ya es una situación personal. Y por esa razón es de que yo estoy en la disposición de transmitirles la experiencia que bien o mal hemos acumulado durante cierto tiempo. Y también déjenme decirles de que estos cursos prácticos a mí me ayudan a mantenerme al día, o sea, es un dando y dando. Pero yo necesito que ustedes nada más, no nada más se queden con lo que uno les explica y les da las directrices, sino que profundicen. ¿Por qué razón? Por las experiencias que he tenido. Les voy a poner un ejemplo. Y hay estudiantes que saben hacer sus partidas, pero cuando se les pregunta dónde registran sus partidas de apertura, sus partidas ordinarias, sus partidas de ajuste, sus partidas de impuestos, sus partidas de cierre, pues la verdad que las han aprendido así por partes y en realidad cuando le digo, bueno, opere la contabilidad, no saben cómo registrar todas esas partidas. Y simplemente todas esas partidas van en el libro diario, no van por separado. También he tenido la experiencia de que cuando se les piden balances de saldos y estados financieros, piensan los estudiantes que los balances de saldos van en un libro, el estado de resultados en otro libro, el balance general en otro libro, y no, todos van a agruparse o a registrarse en el libro de estados financieros, que están regulados por el artículo 368 del Código de Comercio. Entonces, situaciones como esas son las que suceden y han sucedido, y la verdad que son limitaciones para que los estudiantes no puedan avanzar y en última instancia no puedan graduarse. Entonces, como les repito, el curso de Sistemas de Información Contable 1 se trata en que yo les asigne una contabilidad y ustedes tengan que desarrollarla en un sistema informático. Ese es el desarrollo del curso. Pero si no saben cómo extraer la información, cómo registrarla de forma manual, mucho menos van a poder adaptarse a un sistema computarizado. No esperemos, por favor, que los sistemas de contabilidad hagan todo por nosotros. Tal vez el término es un poquito despectivo, pero yo siempre he dicho que los sistemas de contabilidad son tontos. Los sistemas de contabilidad no saben para dónde ir. Somos nosotros los que les tenemos que dar las directrices y el camino. Si hacemos partidas, tienen que ir al diario. Si hacemos una integración y un conteo, tienen que ir al libro de inventarios. Si va a pasar la información del diario al libro centralizador, entonces va al mayor. Si necesitamos hacer un balance de sumas, un balance de saldos, un balance general, un flujo de efectivo, ¿dónde va a ir toda esa información registrada? En el libro de estados financieros. Esos son los libros principales, pero también hay libros auxiliares. Hay libros de bancos, hay libros de proveedores, hay libros de registro de acciones. Entonces, todos esos libros son los que tenemos nosotros que conocer. Y no solo conocerlos, sino que saber registrarlos y utilizarlos.
Esa es la intención, estimados estudiantes del curso de Sistema de Información Contable 1. No esperemos de que ya el sistema piense por nosotros, que el sistema es el que nos va a hacer todo. No, los sistemas ayudan. Los sistemas facilitan el trabajo siempre y cuando nosotros le demos las directrices correctas. Entonces, por favor, es importante que ustedes aquí, en este curso, pongan en práctica todos los conocimientos que les he comentado, tanto en los cursos de impuestos, tanto en los cursos de NIC, de NIF, de contabilidad financiera, de contabilidad general. Todos esos conocimientos los vamos a integrar en el proyecto de elaboración de una contabilidad de forma integral, con todos sus aspectos técnicos, con todos sus aspectos legales, con la documentación que ustedes deben de evaluar. Y también considero que les tendría, y así debe ser, les tiene que ayudar a entender la auditoría. Porque si no podemos hacer contabilidad, mucho menos vamos a poder auditar. Porque hacer auditoría es revisar la contabilidad. Y si no entendemos o no podemos hacer contabilidad, entonces ¿cómo vamos a auditar? Es una reflexión que por favor necesito que ustedes tengan presente. Acá no nos vamos a complicar la vida. Si ustedes no pueden hacer una partida, es preferible que me digan, miren, si esta partida no la puedo hacer, ¿cómo la hago? Es preferible que yo les indique cómo hacerla y les explique por qué se hace así, para que ustedes vayan avanzando. Pero también tienen que poner de su parte. Por favor, a estas alturas de que ustedes hagan una partida de ventas, por ejemplo, ventas lo pongan en el debe contra caja, parece extremo, pero he tenido casos de esa índole. He tenido casos en donde no ubican si es una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, una cuenta de patrimonio, una cuenta de ingresos generadores de ganancias, si es una cuenta de costos o es una cuenta de gastos. Entonces, por favor, yo no me voy a burlar de nadie porque también yo aprendo. Hay preguntas que ustedes, los estudiantes, hacen que a uno lo ponen a investigar. Es que aquí tenemos que estar en constante estudio, en constante investigación y en constante aprendizaje. Entonces, por favor, necesito que le pongan mucho interés. En este curso de Sistemas de Información Contable no hay exámenes teóricos. El examen es la práctica que ustedes van a hacer. Pero si no pueden hacer partidas, así va a ir la ponderación. Si no entienden cómo se hace un inventario, así va a ir la ponderación. Entonces, tampoco es para que ustedes digan, qué fácil, voy a ganar el curso porque no hay examen. El examen es la práctica y poner el conocimiento que ustedes tienen en ejecución. Entonces, por favor, en este mes de julio voy a asumir que no sabemos tanto ustedes como yo nada de contabilidad y les voy a dar así generalidades básicas para que entendamos cómo integrar todos los procesos en nuestros libros de contabilidad. Entonces, esa es la finalidad de este curso. Hay un curso de Sistemas de Información Contable 2, ahí podemos nosotros ya profundizar un poco más en la contabilidad. Entonces, acá yo los ejercicios que les voy a dar no son inventados, no me los voy a buscar en un librito donde ustedes los puedan encontrar. No, lo que yo hago acá es en base a la experiencia sacar la información y los casos para que ustedes en realidad sepan y vean todos los obstáculos que uno tiene como contador en la vida práctica. Esa es la idea que yo manejo. En algunos casos
La mayoría de casos ha dado resultados, pues, pero lamentablemente en otros casos sí ha costado porque no traen una buena base de contabilidad. No estoy echando culpas, porque todos cometemos errores, a veces somos nosotros los docentes los que no transmitimos bien el conocimiento, y también ustedes como estudiantes no participan, no estudian, no investigan, entonces quieren saber las cosas de forma mecánica. Y recuérdense, siempre he insistido en eso, tanto la contabilidad como los tributos no son estáticos, están en constante movimiento. Entonces, para entrar en materia, estimados estudiantes, hoy vamos a abordar generalidades de lo que es el primer libro de contabilidad. El primer libro se denomina Inventarios. Ahí es donde inicia el ejercicio contable, ahí es donde inician las operaciones contables, ahí es donde inician los registros de contabilidad de un contribuyente. En este caso, un contribuyente individual o jurídico que sea comerciante, individual o jurídico a la vez. O sea, vamos a tomar en consideración que puede ser un pequeño contribuyente, pero tiene que llevar contabilidad completa. O sea, vamos a asumir que tiene un activo superior a 25.000 quetzales y por lo tanto debe de llevar contabilidad completa. Esos son los casos que nosotros vamos a desarrollar en el curso de Sistemas de Información Contable. Muy bien, estimados estudiantes, entonces entramos en materia y en el nombre de Dios vamos a tratar de que este curso avance y pues llene las expectativas que ustedes tienen. El primer libro contable que vamos a desarrollar en esta oportunidad es el libro de inventarios. El diccionario de la Real Academia Española indica que inventario viene del latín inventarium. ¿Y qué significado tiene? Que es el asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. Y también hay otra definición que dice que es el papel o documento en que consta el inventario. En el caso específico que vamos a tratar el día de hoy es sobre el inventario contable. Es el que interesa en esta oportunidad que desarrollemos y que tengamos claro, el inventario contable. El inventario contable debe de estar plasmado en el libro de inventario, que es un libro principal de acuerdo al artículo 368 del Código de Comercio. Dicho artículo dice lo siguiente: contabilidad y registros indispensables. Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Para ese efecto deben llevar los siguientes libros o registros. 1. Inventarios. 2. De primer entrado diario. 3. Mayor o centralizador. Y 4. De estados financieros. Este artículo 368 dice que la contabilidad debe estar en función a principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces pueden ser esos principios de contabilidad generalmente aceptados en función a la legislación tributaria o en función a las normas internacionales de contabilidad. En este caso, por esa razón, tenemos acá el esquema del patrimonio establecido en la norma internacional de contabilidad número 1, que indica que se debe de clasificar el patrimonio en activo, no corriente, corriente. El pasivo y patrimonio neto está integrado por el patrimonio neto en sí, el pasivo no corriente y pasivo corriente. Eso significa entonces que lo que estamos nosotros acá estructurando es el balance de situación general.
¿Y qué diferencia tiene el balance de situación general con el inventario? Pues la diferencia es que en el balance de situación general vamos a poner los rubros, las cuentas contables y el monto total de cada cuenta contable. En cambio, en el libro de inventarios vamos a utilizar el mismo esquema, lo único es que ahí va a ir integrado o va a ir detallado todo lo que pertenece a una cuenta contable. Por ejemplo, si utilizamos la cuenta contable bancos, debemos de hacer una integración de cuántas cuentas bancarias tiene la empresa. Y ahí vamos a detallar una cuenta de depósitos monetarios en el banco X, una cuenta de depósitos de ahorro en el banco Y, una cuenta de depósitos a plazo fijo en el banco Z, etcétera, etcétera. Si tenemos la cuenta de mobiliario, entonces tenemos que hacer una integración de qué consiste el mobiliario con todas sus características. Si tenemos la cuenta de equipo de oficina, por ejemplo, en el equipo de oficina está inventariada esta calculadora, entonces tendríamos que poner que es una calculadora marca Casio, número GX-16B de 16 dígitos, color negro, es solar y el costo. En cambio, en el balance de situación general solo va equipo de oficina y el costo. En el inventario va todo detallado, todo detallado. Esa es la diferencia que entonces existe entre el balance de situación general y un inventario contable. El inventario contable es el detalle o la integración de todos los activos, de todos los pasivos y del patrimonio. Integrado, detallado, lo más que se pueda. Si vamos a anotar ahí un escritorio, tenemos que poner si es de madera, si es de metal, qué dimensión tiene, cuánto de ancho, cuánto de largo, cuánto de alto, si es de fórmica, si tiene gavetas, etcétera, etcétera. Esa es la intención de realizar el inventario contable. Pero ustedes pueden apreciar acá que hay diferentes clases de inventarios, pero esos inventarios son los que a la postre nos van a servir para generalizarlos o agruparlos o consolidarlos, si le queremos llamar así, en un inventario general o un inventario contable. Acá dice inventario parcial. ¿Qué significa eso? Que es un inventario que vamos a hacer de un segmento del patrimonio. Inventario total es el que vamos a inventariar y vamos a integrar todas las cuentas del patrimonio, convirtiéndose entonces en un inventario contable. Un inventario periódico es el que lo hacemos constantemente, pero no por fuerza tiene que ser anual. Puede ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera, etcétera. ¿Qué es un inventario inicial? Es el que hacemos al inicio del ejercicio y el final, el que hacemos al final del ejercicio contable. ¿Qué es un inventario físico? Es la acción de ir a contar, medir, pesar, evaluar todo lo que existe, todos los bienes, todas las deudas, todo el patrimonio que tiene la empresa a una fecha dada. ¿Qué es el inventario perpetuo? El inventario perpetuo es cuando llevamos nosotros las famosas tarjetas Cardex, en donde nosotros hacemos los registros de cada uno de los bienes que tenemos. Prácticamente se constituyen registros auxiliares de inventarios. Y para eso sí nos va a servir la NIC 2, la Norma Internacional de Contabilidad 2, que se refiere a los inventarios. Pero esa norma no se refiere al libro de inventarios, sino se refiere a la evaluación
de las existencias. Por ejemplo, si tenemos mercaderías, ¿qué método de evaluación vamos a utilizar? Si es el IFO, es el FIFO, o lo que conocemos nosotros como Pepsi Web, si es promedio simple, promedio ponderado, costo histórico, última compra, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nosotros realizamos un inventario perpetuo, porque ahí llevamos nosotros un registro auxiliar de todas las existencias. Al final, todas las existencias que nos den nuestras tarjetas Cardex son las que vamos a trasladar al libro de inventarios como un inventario contable. Y tenemos diferentes clases de inventarios. Hay inventario de mercadería, inventario de productos terminados, productos en proceso, de papelería, inventarios en tránsito, inventario fiscal, inventario de activos, de vehículos, de bancos, de caja chica, etcétera, etcétera. Pero todos estos inventarios, vuelvo a repetir, son segmentos, son registros auxiliares que llevamos en orden. Por ejemplo, si llevamos de mercadería, pues es un inventario que debemos de llevar en un registro auxiliar por aparte. Pero al momento que tengamos que registrar el libro de inventarios, ahí agrupamos y detallamos todo. Y ahí es donde nace o lo que yo he podido observar, que hay en los estudiantes ese inconveniente, que cuando decimos inventario de mercaderías o cuando decimos inventario en general, el estudiante asume que solo es el inventario de mercaderías, inicial o final, para estructurar el costo de ventas. Entonces, la palabra inventarios la asimilamos mucho solamente con el inventario de existencias, y no es así. El inventario contable es detallar todo lo que tiene el comerciante individual o el comerciante jurídico y que conforma su patrimonio. Entonces, todas estas clases de inventarios ustedes ya las han visto en el desarrollo de los cursos anteriores, y lo único que yo voy a orientar acá es de que todos estos segmentos de inventario se integren y se consoliden y se detallen pormenorizadamente en el libro de inventarios, que es en el que en realidad resume todas las existencias, todos los activos, todas las deudas y todo el patrimonio o capital que tiene la entidad a una fecha determinada. Si lo tenemos todo por segmentos, entonces no operamos el libro de inventarios, sino lo que estamos haciendo es llevar inventarios separados como registros auxiliares. ¿Que son importantes? Sí son importantes. Pero acá, en la contabilidad, debemos de tener un producto final de todo el proceso de contabilidad. ¿Y eso a dónde va a ir a parar? A los libros de contabilidad, que repito, son el inventario, diario mayor y estado financiero. Muy bien. Acá puse una anotación que todas estas clases de inventarios es la forma en que los hacemos, es el tiempo en que los elaboramos, cómo los cuantificamos, qué métodos y técnicas de conteo y qué procedimientos utilizamos para hacer la evaluación. En sí, para elaborar un inventario a una fecha determinada, un inventario contable, necesitamos tomar como base el esquema de la NIC 1 para la evaluación de todas las cuentas que conforman el patrimonio. Vamos a utilizar la NIC 2, el libro de inventarios en donde vamos a plasmar todo lo que tiene de activos, pasivos y patrimonio
la entidad va a ir a un libro de inventarios, y ese libro de inventarios puede ser manual, puede ser computarizado, y ese libro debe de estar debidamente habilitadas las hojas, pagando 50 centavos de habilitación a la administración tributaria, y debe de estar autorizado por el registro mercantil. En la actualidad la tarifa o el arancel de pago por cada hoja de libros contables es de 20 centavos. Eso lo pueden ver ustedes en los aranceles del registro mercantil. Y también debemos de considerar lo que establece el artículo 41 y 42 del decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria. ¿Qué dice el artículo 41 y 42 de la ley de actualización tributaria? El artículo 41 dice: evaluación de inventarios. La evaluación de las existencias de mercaderías al cerrar el periodo de liquidación anual debe establecerse en forma consistente con algunos de los métodos siguientes: costo de producción, primero en entrar, primero en salir, promedio ponderado y precio histórico del bien. Estos son los métodos de evaluación que permite la ley, pero si los queremos hacer en función a la norma internacional de contabilidad número 2, que es inventario, entonces vemos la forma como se evalúa de acuerdo a la NIC. El artículo 42 indica en su numeral 3, elaborar inventarios el 31 de diciembre de cada año y asentarlos en el libro correspondiente. ¿Y cuál es el libro correspondiente? El libro de inventarios que está establecido en el artículo 368 del Código de Comercio. Pero aquí también se crea una obligación de reportar existencias en inventarios al 30 de junio y 31 de diciembre. Estos son inventarios fiscales, pero aquí no estamos hablando de un inventario contable, sino de un reporte o de un informe semestral de cuánto tenemos de existencias. Ahí entonces aplicaríamos lo que es el inventario fiscal de manera parcial. Eso es lo que también es obligación de los contribuyentes que están inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Entonces, estimados estudiantes, en resumen, hay diferentes clases de evaluaciones, métodos de evaluación de inventarios. Hay diferentes clases de inventarios en segmentos. Hay diferentes clases de inventarios dependiendo si es un activo corriente, es un no corriente, es un pasivo o es patrimonio. Pero todos esos inventarios que nosotros hemos aprendido a hacer de manera separada, al final del ejercicio contable los vamos a consolidar y hacer un solo inventario, que es al que le denominamos inventario contable. Y ese es el que debemos de registrar en el libro de contabilidad conocido como libro de inventarios. Eso es lo que tenemos que hacer. Se los comento porque cuando se han dejado los proyectos de contabilidad en los cursos de sistemas de información contable, los estudiantes solo lo único que presentan cuando uno les dice tienen que apuntar el libro de inventarios, asumen que solo es el detalle de las mercaderías, solo eso, y no es así. Vuelvo a repetir, el inventario contable que va a ser registrado en el libro de inventarios debidamente habilitado y debidamente autorizado es total. Ahí se integra todo lo que tiene el comerciante individual o jurídico. Y al decir todo, nos vamos a lo que establece la NIC 1, todo lo que tiene de activo, todo lo que tiene en activo no corriente, todo lo que tiene en activo corriente, todo lo que tiene de patrimonio, todo lo que tiene de pasivo no corriente, todo lo que tiene de pasivo corriente. O sea, todo. Eso es lo que tenemos que tener
claro, para poder realizar las operaciones contables en ese libro en específico. Generalmente en un ejercicio contable hacemos solo 2 inventarios contables. El inicial, o sea, el 1 de enero, y el final, que es el 31 de diciembre. Esos son los de cajón, esos son los obligatorios, ¿no? Pero eso no significa que si la empresa o el comerciante individual o jurídico quiera que se levante un inventario general en mayo, en julio, en septiembre, eso se puede hacer. Por eso están los inventarios iniciales, finales o inventarios periódicos. Se puede hacer. Pero generalmente lo que hacemos es hacer un inventario inicial y final contable en el libro de inventarios. Pero si llevamos nuestros controles internos, o sea, nuestros inventarios en segmentos, y si por ejemplo la administración o la gerencia quiere saber cuánto tenemos de mobiliario, nos vamos al inventario de mobiliario como registro auxiliar. La gerencia quiere saber cuánto le debemos a los proveedores, nos vamos a los registros auxiliares de proveedores. Esos son inventarios por segmentos, por partes. Pero si la gerencia dice, no, yo quiero saber qué tenemos por todo, entonces ahí ya vamos a nuestros inventarios contables establecidos o registrados en el libro. Es importante, tal vez es muy reiterativo o que yo les esté explicando eso, pero lo hago por la sencilla razón de que no tenemos claro qué vamos a registrar en el libro de inventarios y qué vamos a registrar en nuestros inventarios como registros auxiliares. Y eso es lo que ustedes deben de tener claro. Espero que con la explicación pues quede más claro el panorama. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejemplos para que entonces comprendamos de mejor manera cómo estructurar el inventario general denominado inventario contable y registrado en el libro de contabilidad principal conocido como libro de inventarios. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es un ejemplo de un inventario inicial de una sociedad anónima cuando se legaliza. Este es el primer ejemplo que voy a poner. Vamos a desarrollar un ejercicio sencillo, pero que ya va a empezar a darnos la idea de cómo debemos de realizar el libro de inventarios contable y registrarlo en el libro de inventarios. El ejercicio dice: en la escritura constitutiva de la sociedad del ejemplo S.A. figura lo siguiente: 1000 acciones de 500 quetzales cada una como capital autorizado. De ellos, los socios A suscribió 200 acciones, B suscribió 200, C suscribió 200. De esas acciones suscritas, los mismos socios pagaron. El socio A pagó 100 acciones, el socio B pagó 100 acciones y el socio C pagó 100 acciones. ¿Cómo las pagaron? Pues las pagaron en efectivo, depositando el dinero a la cuenta número 001-0101-01 del Banco X de Depósitos Monetarios. Muy bien. Entonces lo que debemos de registrar acá es el inventario inicial en el libro de inventarios. Y para ello lo que tenemos que hacer es utilizar un esquema similar a este. No está establecido en el Código de Comercio cuáles son los requisitos que debe llevar el libro de inventarios. Es un esquema así básico. Sin embargo, lo podemos modificar. Si queremos, le ponemos más columnas. Que en todo caso lo que se necesita es que vayan registrados y detallados todos los bienes, todas las deudas y todo el patrimonio de acuerdo al esquema de la NIC 1
que es lo que vamos a utilizar en esta oportunidad. Muy bien, entonces vamos a suponer que este es el formato ya del libro de inventarios. Lo podemos usar en forma computarizada o lo podemos usar en forma manual. Y lo identificamos con un inventario número 1 porque es el primero que vamos a realizar, practicado el 29 de junio del 2020, del día de hoy. Y acá está el folio, porque recuérdense que es un libro formal, un libro principal de contabilidad y debe de ir foliado. Las columnas, pues está para las cantidades, la descripción o detalle. Aquí ya no se llaman debe y haber, sino se llaman parcial y total. Si quisiéramos utilizar otra columna, sería subparcial, parcial y total. Aquí vamos a usar dos, a ver, para irnos ya adaptando a la forma de trabajo. En primer lugar, tenemos que clasificarlo de acuerdo a la NIC 1 y empezamos con el activo. Como no hay activo no corriente, de acuerdo a la información, solo hay activo corriente. ¿Y cuál es el activo corriente? Pues es la cuenta de bancos. Entonces, activo corriente, y utilizamos la cuenta de banco X, depósitos monetarios. Entonces ya hacemos el detalle de la información que tenemos y que viene de la escritura constitutiva. Entonces ponemos depósitos realizados por los socios por compra de acciones. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí una boleta número, serían 100 acciones que se pagaron por 500 quetzales, serían 100 por 500, 50.000 quetzales. Vamos a poner aquí el socio A, boleta número socio B, 50.000 quetzales, y una boleta número socio C, 50.000 quetzales, y en total pasaría con 150 quetzales. Como no hay otra cuenta de activo, entonces totalizamos de una vez. Ponemos total activo corriente y total activo la misma cantidad. Como ahí finaliza el activo, entonces podemos trazarle dos líneas. Bueno, entonces ahí, como ustedes pueden apreciar, ya estamos registrando lo que es el activo. Como no hay pasivo, pero si es patrimonio, entonces vamos a proceder a registrar el patrimonio neto. Perdón si les doy de espalda. ¿Y cómo está conformado el patrimonio neto? Está conformado por el capital autorizado.
Y el capital autorizado está integrado por mil acciones de 500 quetzales cada una. Serían 500,000 quetzales y lo trasladamos a total. A ver si nos alcanza acá. La siguiente cuenta que debemos de registrar son las acciones por suscribir. ¿Cuántas acciones están por suscribir? Si son 1000 acciones el autorizado y solo suscribieron 600, quiere decir entonces que hay 400 acciones de 500 quetzales cada una por suscribir. Entonces, 400 acciones por 500 quetzales serían 200,000. Y esto ya lo restamos porque estas no están todavía suscritas. Ahora vamos a registrar los suscriptores de acción. El socio A suscribió 200 acciones, pero pagó 100. ¿Cuántas debe entonces? 100 acciones. Entonces son 100 acciones, socio A, 100 acciones, socio B, 100 acciones, socio C. De 500 quetzales cada uno. Serían 50,000 quetzales. Entonces, ¿cuánto deben los suscriptores? 150,000 quetzales. Muy bien. $500,000 de capital autorizado menos 200,000 quetzales que todavía tiene la sociedad en acciones, menos 150,000 que le deben los suscriptores de acciones. Entonces el capital pagado son 150,000. Este es el capital pagado. Vamos a tal vez hacer la integración al final. ¿Y cómo está integrado? 100 acciones del socio A. A ver si se logra ver hasta el final. Socio A. 100 acciones del socio B. Y 100 acciones del socio C. ¿Bien? De 500 cada uno. Bien. Entonces acá vamos a poner total patrimonio neto 150,000 y ahí ya lo estaríamos cuadrando, 150,000 de activo y 150,000 de capital pagado.
Muy bien, entonces acá lo que estamos haciendo, o sea, la idea, el concepto y la finalidad del libro de inventarios es detallar todo lo que posee a una fecha determinada el comerciante. En este caso es un comerciante jurídico, es una sociedad anónima. Entonces tiene en la cuenta bancaria 150.000, que es el total del activo, y de patrimonio neto tiene 150.000. Aquí quiero hacer una acotación, porque he visto eso en algunos estudiantes, que los suscriptores de acciones los ponen en el activo porque asumen que es una cuenta por cobrar. Y ese procedimiento a mi criterio es incorrecto, porque los suscriptores de acciones forman parte del patrimonio, porque lo que están suscribiendo es capital. Por lo tanto, lo adecuado y lo correcto es de que los suscriptores de acciones, a pesar de que en la práctica es una cuenta por cobrar, debe de dejarse como parte del patrimonio. ¿Por qué razón? Porque si esos suscriptores de acciones ya no quisieran las acciones, entonces se convertirían en acciones por suscribir. Esa es la razón por la cual esa cuenta y lo que deben los accionistas por haber suscrito acciones no forman parte del activo, sino forman parte del capital o del patrimonio en este caso. Haciendo esa acotación, haciendo ese comentario, entonces acá estamos dando a conocer cómo se debe de registrar así en forma general el libro de inventarios y su primer inventario inicial. De acuerdo a algunos autores, al final del inventario se hace un resumen en donde ya se pondría activo, banco 150.000, patrimonio, capital pagado 150.000 como resumen. ¿Y para qué nos va a servir ese resumen? Para poder hacer nuestra primera partida en el libro diario. Entonces, algunos autores lo hacen, algunos autores no lo hacen, no es un requisito obligatorio. Si lo queremos hacer en forma resumida, se tendría que hacer de la siguiente manera. Voy a borrar esta información solo para que no borremos la parte del inventario. Entonces tendríamos que hacer resumen, ponemos activo, corriente, banco X, depósitos monetarios, y ya le ponemos la cantidad. Patrimonio neto está integrado por acciones por suscribir, está integrado por capital autorizado. Iniciamos con capital autorizado 500.000 menos acciones por suscribir 200.000 menos suscriptores de acciones 150.000, y esto sería el capital pagado 150.000. Entonces aquí estaríamos total activo y
el patrimonio neto. Entonces ya estaríamos resumiéndolo al final del detalle ya o las integraciones del libro de inventarios. Otro aspecto importante es de que de acuerdo al Código de Comercio los estados financieros se deben de certificar, se deben de suscribir por el perito contador o contador público que elaboró el inventario contable. Por lo tanto, después del resumen podemos hacer entonces nosotros la certificación. Y debería de ir firmado por el perito contador o CPA y por el gerente o representante legal. Muy bien, entonces ahí estaríamos ya concluyendo el inventario número 1 en el caso de una sociedad anónima que recién se legalizó y por lo tanto debe de registrar su inventario inicial en el libro de inventarios. Repito, este resumen nos puede servir para elaborar nuestra primera partida de diario en el libro de diario o de primera entrada. El siguiente ejemplo que voy a desarrollar es un inventario. En este caso sería el inventario número 2, que ya lo haríamos el 31 de diciembre del año 2020, que sería al final del ejercicio contable. Es el siguiente ejemplo que voy a desarrollar.